puente de Brooklyn, construido en el 1875, si no me engaña la placa que pone ahí arriba. Y este es uno de los lugares más turísticos de Nueva York. Es un sitio al que venir sí o sí. Un puente muy viejo, hecho de piedra y de madera, no sé cómo a día de hoy se aguanta. Dice la leyenda que el presidente George Foreman hizo pasar 12 elefantes por este puente para demostrar a la población que era un sitio que se podía pisar. Y 150 años después se sigue pisando, así que tenía razón, es un buen puente. Es uno de los sitios más turísticos. Os recomiendo venir, no en fin de semana, venir entre el lunes y el jueves, a poder ser pronto por la mañana para comer en Brooklyn y volver por la tarde, o andando por el puente o cogiendo el metro. Pero intentar no venir al mediodía, es las peores horas, y viernes, sábado y domingo también son los peores días. Pero el resto de la semana podéis encontrar un tráfico de gente fluido y podéis disfrutarlo. Porque sobre todo aquí uno viene a hacerse las fotos, no viene a otra cosa. El puente dura, o sea, son unos, no sé cuántos kilómetros son, 2 millas creo, no sé, luego lo pongo aquí. Cuesta unos 20 minutos a pasarlo a paso rápido, pero si hay mucha gente y vas con la cola te va a costar más. Y tienes vistas, las mejores vistas de Manhattan. Bueno, aquí podéis ver que el puente este fue ereccionado por la ciudad de Nueva York y Brooklyn en el año MDCCCLX palito X /hotmail.com. Y nada, y tienes pues la supervista de lo que os hablaba, de todos los pedazos de edificios del downtown, aquí todos juntitos, porque luego veis hacia allí Midtown no hay nada, y más arriba ya empiezas a ver el Empire State, el Chrysler y tal, pero entre el downtown y Midtown, en lo que es esa zona del medio, no hay nada, básicamente porque el lecho, el suelo sobre el que se construyen estos edificios es más débil en estas zonas que en esta. Aquí es pura roca y allí también es pura roca, y en medio hay un lecho de no sé qué puñetas, me lo estoy inventando. Bueno, como podéis ver tenemos el río del Este. Estamos ahora, tenemos el famoso puente de Brooklyn, y allí a la izquierda tenemos el otro puente, es el puente de hierro, en el que muchas veces también se sacan las películas. Y ahora mismo estamos en el lado este de Manhattan, por tanto estamos en el East River, en el que la gente hace canoa gratis, y al otro lado, el lado oeste, es el río Hudson. Al fin y al cabo es lo mismo, el agua que comparten es la misma, simplemente que se parte arriba. Este puente os recomiendo hacerlo andando y solo andando. Que no os vendan nada, que no vendan ni bicicleta, ni patinete, ni tonterías. Si vas con una bicicleta, más te van a hacerlo a las 6, 7 de la mañana, si no, no lo hagas, porque vas a sufrir, no vas a poder pedalear y tienes riesgo de meterte una buena torta. Entonces hazlo andando, disfruta de las vistas. Eso de la bicicleta es de tontería, encima te cobran bastante dinero, creo que 20, 25, 30 dólares por una bicicleta que casi no vas a poder disfrutar. Entonces hazlo andando y acabo, y disfruta de lo que estoy viendo yo ahora mismo. Para todos aquellos que no tienen dinero y quieren ahorrarse unos duros, si vienes al puente de Brooklyn, desde muy lejos podéis ver la Estatua de Libertad, cosa que no os recomiendo porque no se ve casi nada, pero bueno, hay más de uno que estaría contento con verla de lejos. Entonces desde aquí arriba la podéis ver bien. Es una maravilla. La Estatua de Libertad, regalada por los franceses en el año 1050, después de la Guerra Civil. ¿Cómo se llama? El puente de Williamsburg, sacado muchas veces en la serie de Gossip Girl. Una serie para chicas, pero también para chicos muy curiosos y traviesos. Estamos llegando al final del puente. Aquí esto tiene truco. Cuando tú llegas al final, no hay que llegar del todo hasta el final, hay que llegar hasta unas escaleras que empezarán a bajar a la calle. Y el problema de ello es que cuando bajas allá a nivel de suelo, tienes que volver hacia atrás unos 500 metros para ir a lo que realmente estás buscando, que es la zona de Dumbo. Pero el puente se pasa, o sea, esto es la zona de Dumbo, el puente se pasa de largo, tienes que luego volver hacia atrás. Es como está construido. Para mí un fallo de arquitectura e ingeniería brutal, pero bueno, no digo nada. Bueno, estamos ya en la zona de Dumbo y aquí podéis ver que tenéis restaurantes y diferentes opciones para elegir. Tenéis ahí 6 acts.
Seis Sacks es la hamburguesería que no está mal, es lo más parecido al TGV en España. Allí hay una pizzería que se llama Grimaldi's, no sé por qué tiene fama, yo la he probado y está... no vale nada, la pizzería esa, pero bueno. Y mira qué vistas. Hay un café muy famoso, se llama River Café. Y es un poco carito, pero tiene una de las vistas más espectaculares de Manhattan. Y está justo ahí, y para ver todo eso. Bueno, estamos en una de las mejores playas de Manhattan. En esta playa vienen muchos turistas a bañarse en estas aguas limpias y cálidas. Está declarada como una playa azul, porque cumple con todos los reglamentos de las playas turísticas. Bueno, bienvenidos a Manhattan. Nos encontramos en una de las mejores vistas que puedes tener de lo que es el downtown de Manhattan. Podéis ver allí la torre One World, que sustituyó las Torres Gemelas. Y todos los demás edificios no tienen nombre, son edificios de oficinas donde los grandes empresarios como yo trabajamos duramente todos los días. Vamos abajo, cogemos un café del Starbucks y subimos arriba y hacemos los números. Y ganamos miles de millones en cuestión de minutos. Así es como funcionamos aquí en esta ciudad. Eso pasa en esos edificios. Compra, vende, compra, vende, compra, compra y no vendas. Esto es muy típico de Brooklyn, un poco de ladrillo rojo, usado antiguamente en la construcción. Y bueno, eso es lo que yo me refería. Las antiguas fábricas ahora se han reconvertido en centros comerciales, tiendas, restaurantes. Y bueno, es un área básicamente de recreación para los manhattinos que cruzan el puente a invadir Brooklyn. Hay el famoso carrusel. ¿Cómo se dice en inglés? Carousel. The famous carousel, que siempre está cerrado, nunca lo he visto abierto, entonces no sé qué tiene famoso. Como que tiene fama por estar cerrado. Esta zona ha sido utilizada en numerosas ocasiones para grabar películas. Para grabar gente flipada como yo, hablando de que tienen algo que hacer con su vida. Esto que veis aquí ahora es un centro comercial. Como podéis ver, pues un ladrillo rojo, obviamente era un antiguo almacén o fábrica de salchichas y perritos calientes, y ahora se ha convertido en restaurante de perritos calientes, entonces tampoco ha cambiado mucho la cosa. Nada, entonces si venís aquí, pues podéis venir aquí a comer una pizza, una hamburguesa, un perrito caliente, compraros una tontería para llevar a la casa y luego no usarla nunca. Entonces tiene funciones varias este sitio. Y nada, él ha convertido en un edificio pues muy atractivo para el turista incrédulo que viene aquí a gastarse los cuartos sin recibir a cambio lo que de verdad quiere. Consejo: venir por la mañana a Brooklyn, comer no justo en esta zona. Esta zona es muy bonita, pero si queréis comer un poco mejor, intentaros ir un poco más hacia dentro de Brooklyn, buscar un restaurante casero de toda la vida, porque este sitio son muchas franquicias y están acostumbrados al turista, entonces tampoco van a dar la mejor versión. Es verdad que a cambio tienen las vistas, entonces valora. ¿Quieres vistas y comer mal? Aquí. ¿Quieres comer mejor y probar también la comida de Brooklyn? Que es verdad que es un poco distinto a lo de Manhattan. O sea, atréndete un poco más en Brooklyn y encuentra los sitios más típicos y caseros de esa zona. Bueno, estamos en City Hall, la plaza del alcalde, donde tenemos los almendros en flor. A ver, estamos ahora en el downtown, en el corazón del downtown, en una de las plazas más chulas.
Estamos en una de las zonas más importantes de Manhattan. Como ves en mis espaldas está el One World, el edificio que sustituyó a las Torres Gemelas. Tenemos aquí también un edificio muy importante, vecino mío, no es amigo mío, pero es vecino mío, de mi pueblo Benimàmet, el señor Calatrava. ¿Te gusta o no te gusta Calatrava? Hay que decir que siempre hace edificios que son impresionantes. Luego tú puedes pensar que están mal hechos, que no tienen sentido, lo que tú quieras decir, pero el edificio tiene su mérito. Y se ha convertido a día de hoy en uno de los sitios más turísticos de Manhattan. El edificio Calatrava se construyó en principio para sustituir el metro, destruido en el 11 de septiembre, y tenéis todo lo que necesitáis ver también en una media tarde. Entonces, imagínate un día de turismo, puedes hacer el World Trade Center, puedes hacer el One World, puedes hacer el Calatrava, puedes hacer Wall Street. Esta iglesia episcopal es bastante curiosa, creo que de los únicos cementerios, o el único cementerio ahora mismo que queda en el centro de Manhattan. Hay otro. Es de los pocos cementerios que quedan en el centro de Manhattan. También tenéis ahí una cosa muy curiosa que es el Fed. El Fed es el Banco Central de Estados Unidos. No, eso no es el Fed. ¿No? Ese es el Post Office. Federal Office Building. Ya, pero dice Post Office. Este es el Fed donde se guarda todo el oro. Ese es donde mandan correos. Joder, muy grande, ¿no? Bueno, impresionante, ¿no? El edificio. Mi vecino, qué bien hacer arquitectura. Bueno, este edificio, lo que decía, nació con la idea de empezar por abajo para reconstruir el metro, pero se ve que se fue de la mano y acaban por arriba. Creo que les llevó, el proyecto era para unos años, pero como siempre a Calatrava se le extendió la cosa y duró 14 años para acabar todo esto. Además de no sé cuántos mil millones, no sé si 10.000 millones, 17.000 millones. Luego lo pongo aquí arriba porque yo me lo estoy inventando. Entonces, costó muchos años, mucho tiempo, pero el resultado para lo que es el calibre del edificio y para lo que es la ciudad de Nueva York es impresionante. Es verdad que mucha gente dice que no tiene mucho sentido este edificio entre los rascacielos ahora mismo, pero igual, solo tenéis que verlo porque es impresionante. Entonces, Calatrava, si me estás viendo, esa es una opinión honesta de tu edificio, está muy bien. Yo como vecino tuyo, de Benimàmet, somos compañeros, somos vecinos. Ay. Tu abuela creo que era tía Calatrava. Creo que tu abuela era tía o hermana de mi bisabuela o algo así. Entonces estamos relacionados. Gracias por invitarme a tu casa, muy bonita. Y nada, decir que es un edificio de categoría. Bueno, a día de hoy es un edificio que tiene el metro para la ciudad de Nueva York. También tiene conexión con Nueva Jersey, los trenes, y aparte es un centro comercial con un montón de tiendas. Bienvenidos al futuro, donde todos los edificios son de color blanco, las voces se oyen a tu alrededor, todo está limpio y impecable, y todos somos 1000 millonarios. Como podéis ver, este edificio conecta directamente con el metro de Nueva York. Ahí tenéis las líneas R y W de Wisconsin. Y es por eso porque se empezó a hacer este edificio. Luego yo creo que se les fue de las manos y acabaron haciendo un centro comercial de lujo impresionante. Pero el motivo principal era este. Bueno, como podéis ver, hay tiendas de lujo, está la tienda Apple, tienes primeras marcas como Adidas y Reebok. Vale, aquí tenemos la explanada de lo que es el centro comercial. Es una pedazo de superficie blanca, impoluta, perfecta. Puedes chupar el suelo, está perfectamente limpio. Y tiene unas vistas increíbles. Tiene una luz muy buena, muy buen sol, que le entra un buen sol, un sol de poniente. Y como puedes ver, esto es solo en América, solo en América.
haciendo el tour por la casa de mi vecino, una casa muy lujosa, muy impresionante, una arquitectura de estilo arco románico griego, con columnas y capilares y capiteles estilo cónico. Os habéis dado cuenta que el centro comercial está vacío debido al virus, pero básicamente, prácticamente no hay nadie, entonces es una zona bastante segura porque hay mucho distanciamiento social aquí. Son todos muy antipáticos, así que tampoco pasa nada. Nadie se te va a acercar ni a pedir dinero. Entonces, un edificio espectacular, vale la pena venir. No sé si vas a comprar algo, porque tampoco es el mejor sitio para hacer compras. Mejor sitio ir al Soho para hacer las compras, pero para verlo, a día de hoy es un sitio obligatorio para pasar. Y más aún si es vecino tuyo.